Primero que nada, me gustaría saber cuál es tu opinión acerca de Salas Arenas dentro del Jurado Nacional de Elecciones. Bueno, ¿qué te podría decir? Una persona realmente que deja mucho que desear, por decirlo de un modo mucho más políticamente correcto, ¿no? Creo que el señor Salas Arenas es un verdadero lastre en nuestro sistema electoral, ya que se ha vuelto una especie de Shakiro, ¿no? No ve, no siente, no oye, no entiende nada, ¿no? Es una mesa de partes cuando quiere y en otras veces es bastante drástico, ¿no? Es bastante formal, es bastante riguroso, ¿no? Sobre todo cuando de inhabilitar a candidatos se trata, ¿no? Sin embargo, cuando se inscribe un partido abiertamente totalitario, él se hace el ingenuo, el cándido, ¿no? Y se escuda, se sustrae de su responsabilidad diciendo que mientras el documento diga que es un partido democrático, para él es suficiente y comienza pues a poder señalar ante diversos medios de comunicación que esa ha sido su gran excusa, pero en realidad el señor Salas Arena no es garantía absolutamente de nada, ¿no? No solamente lo ha demostrado en las últimas elecciones generales, excluyendo a candidatos por simples cosas banales, como olvidarse, por ejemplo, de haber registrado un auto del año 70 o de los años 80, ¿no? O no nos olvidamos cómo es que simplemente evadió su responsabilidad de mostrar los padrones electorales, ¿no es cierto? Para justamente demostrarle a la población que las irregularidades que se denunciaban en las últimas elecciones generales gozaban de la autenticidad que la población necesita, ¿no? Para sentirse un poco más tranquila sobre las acusaciones que se vertían en razón a las elecciones, sobre todo en la segunda vuelta, pero no le importó prácticamente nada y continuó con esa actitud arrogante que hoy demuestra una vez más en el caso del señor Antauro, ¿no? Se supone que los organismos electorales están allí como entes rectores en cuanto a la supervisión de que los partidos políticos puedan ajustar sus idearios a la preservación, ¿no? El cuidado, la vigencia del sistema democrático. Sin embargo, el señor Salas Arenas se sustrae de su responsabilidad y prácticamente le tira el muerto a otras autoridades y él decide pues asumir nula responsabilidad. Entonces, ¿qué opino del señor Salas Arenas? Que de verdad que ha sido nefasto para la historia de nuestro país. Sí, bueno, como tú lo dices, ha tachado bastantes partidos políticos que no han podido, ¿no?, entrar a la contienda en las anteriores elecciones. Me parece que el PPC fue uno de sus víctimas. Pero más allá de Salas Arenas, el Jurado Nacional de Elecciones no verifica hablando ya de Antauro, no verifica los idearios de los partidos políticos para permitirles el ingreso. O sea, porque es claro que el partido Antauro sigue esa visión, ¿no? De Antauro mala, etnocacerista, violentista, fascista prácticamente, ¿no? Mira, en puridad sí lo hace, pero al momento en que el partido presenta sus documentos para lograr la inscripción, ¿no? El señor Salas Arenas ha salido en varios medios de comunicación a decir que mientras si el documento dice que son democráticos, él va a escribir a todos. O sea, ya les pintó el escenario a todos los partidos totalitarios en este país. Mientras ellos consignen en su papelito que son un partido que le encanta, que le gusta la democracia, bienvenido, dice él. A pesar, y no importa si es que en la realidad dicen todo lo contrario, como en el caso del señor Antauro Humala de su partido, ¿no? Entonces, el señor tiene sí la responsabilidad de verificar que los partidos políticos cumplan lo que dice el artículo 2 de la Ley de Organizaciones Políticas, que señala en su literal A que son objetivos de los partidos políticos asegurar la vigencia y la defensa del sistema democrático. O sea, esto es una característica de los partidos políticos
que no solamente tienen que tener al momento de inscribirse, sino también durante todo el tiempo que estén inscritos. Y la pregunta es, ¿quién verifica que efectivamente los partidos políticos guarden, ¿no?, y cumplan este requisito que está en el artículo 2? Pues el Jurado Nacional de Elecciones. Sin embargo, ya nos han dicho que solamente ellos verificarán al momento de la inscripción y después de ahí no saben, no oyen, no opinan, ¿no es cierto? Entonces, esto es realmente colocar a nuestro país en una completa indefensión, porque claro, la criollada se superpone, ¿no es cierto? Yo soy una persona pues que desprecio la democracia, pero para saltar el cerco del Jurado Nacional de Elecciones consigno que soy completamente democrático y después me vale madre, ¿no es cierto? Después comienzo a Claro. decir todo lo que quiero hacer, toda la destrucción del aparato estatal que quiero hacer y nadie va a decir absolutamente nada. Eso es lo que nos está diciendo en puridad el señor Salas Arenas. Claro, es fiel a la letra para ciertas cosas, ¿no? Pero puedo poner lo que yo quiera, mientras yo pongo democrático, bienvenido seas tú y todo el caos que quiera generar este país. Y has presentado, me parece, has presentado una moción, me parece, para poder retirar ese partido, ¿no? ¿En qué consiste? ¿Podrías explicar a la gente que A ver, está... yo he presentado dos oficios, tres oficios en realidad. Ujú. Uno dirigido al fiscal de la Nación, el otro dirigido a la Defensoría del Pueblo y el otro dirigido también al señor Salas Arenas como presidente del Jurado Nacional de Elecciones. En el caso de los dos primeros, lo hago porque según el artículo 14 de la ley orgánica o la ley de organizaciones políticas señala que solo son estos dos únicos funcionarios los legitimados para accionar ante la Corte Suprema de Justicia a efectos de declarar la ilegalidad de un partido político cuando incurra en prácticas antidemocráticas. Lo dice textualmente el artículo 14 de la Ley de Organizaciones Políticas, ¿no? Ujú. No hay otro funcionario, ni siquiera un congresista puede accionar ante la Corte Suprema, solamente lo pueden hacer estos dos funcionarios. Repito, el defensor del pueblo y el fiscal de la nación. Por esta razón es que les he cursado oficio a ellos para que se dignen, ¿no es cierto? Para que después no digan que nadie les dijo Mm. nada, ¿no? Para que esté ahora bajo su responsabilidad el hecho de salvaguardar nuestra institucionalidad democrática. Y ahí está. Pero sabiendo, sí, Alejandro, pero sabiendo que lamentablemente, ¿no? Tanto la Defensoría del Pueblo como la Fiscalía están tomadas por personas que son, parece, ajenas Yo no al entro. pensamiento cuerdo, no sé cómo expresarlo, la verdad. O sea, estamos hablando de... Yo comparto esa frustración que tienes, de verdad, pero es que no hay otro camino. O sea, nadie puede, a menos que seas un ciudadano y presentes una tacha, pero ¿quién lo va a resolver? Salas Arenas, ¿no? O sea, parece que estamos viviendo una historia de terror, ¿no es cierto? Pero Ujú. ese es el sistema que hoy tenemos, esas son las autoridades que hoy tenemos. Pero bueno, finalmente hemos accionado conforme la ley dice y puede ser que estos señores finalmente va a llegar un momento en la vida o un momento en su vida diaria que diga, no, efectivamente, Congresista tiene razón, ¿no? O sea, si yo no hago nada, después mañana más tarde podríamos vivir en una dictadura y pues no me quiero responsabilizar, no quiero cargar con esa culpa, entonces al menos voy a presentar un papelito ante la Corte Suprema, ¿no? Entonces ya le traslada a la Corte Suprema la responsabilidad y es ahí donde ya no es una sola persona, sino es un colegiado quien va a revisar los antecedentes de este señor Antauro Humala. Ahora, ha sido importante que el jurado también le oficie al defensor del pueblo y al fiscal de la nación en base al oficio que yo le he enviado. Y ese es el tercer documento que te mencionaba. El tercer documento yo le remito al señor Salas Arenas para que en razón del artículo 2 que te acabo de leer hace un momento, él pueda Ujú. ejercer un control ex post, ¿no? Para verificar si efectivamente los partidos que se dijeron políticos en el papelito también lo son en la práctica. Bueno, ya sabemos que el señor Salas Arenas no quiere hacer absolutamente nada y lo único que hizo fue derivar mi oficio, como si se tratara de mi secretario, ¿no es cierto? Y lo he enviado a el fiscal de la Nación y al defensor del pueblo.
sería importante, sería de gran ayuda realmente que al menos el Jurado Nacional de Elecciones se digne siquiera de mandarle un requerimiento, una exhortación al partido del señor Antauro, de decirle, oye, un momentito, tú estás diciendo esto, esto y lo otro. Te recuerdo que tú te has comprometido, ¿no?, a preservar el orden democrático. Entonces, ese documento sería completamente vital para que en el caso de que estos dos funcionarios accionen ante la Corte Suprema, al menos tener un pronunciamiento del propio Jurado Nacional de Elecciones, y eso ayudaría muchísimo para que la Corte Suprema finalmente declare la ilegalidad del partido del señor Antauro. Sería la primera vez, Diego, si es que eso se realiza, sería la primera vez que en nuestro país un partido ya inscrito se declara ilegal. Recordemos que en el caso del Movadef, no se permitió la inscripción, o sea, Movadef jamás existió como partido, porque de plano le cerraron las puertas. El partido del señor Antauro ya está inscrito, entonces sería la Sí, primera pues. vez que se declara ilegal un partido. Alejandro, acá tengo muchos troles que están escribiendo. A mí me gustaría que les expliques a ellos quién es Antauro Humala. Así, fervientemente, quién es Antauro Humala. Bueno, el señor Antauro Humala es un asesino de policías sentenciado así por la justicia de nuestro país, no por un juez, sino por varios jueces. Es decir, su sentencia fue ratificada, confirmada, consagrada por diversas instancias del sistema del Poder Judicial, ¿es cierto? También se le condenó por rebelión, es decir, por levantarse en armas contra el Estado peruano. Y finalmente también supimos su faceta de volador, ¿no? No sé cómo podríamos llamar, consumidor. Minuto del live. Ujú. Entonces, todo eso realmente representa al señor Antauro, y por eso es que se entiende las ideas tan radicales que pregona, ¿no? O sea, se hace el machito diciendo voy a hacer esto, voy a fusilar a estos, voy a construir el país de esta manera, pero después lo vimos haciendo arreglitos de Hello Kitty en el penal para poder salir de prisión. Entonces, es un señor, es un fanfarrón que se pinta de muy radical, ¿no es cierto? Pero ya sabemos por la historia y por los documentos que se tiene y por los libros que se han hecho, de que no fue más que un alfil del señor Vladimiro Montesinos para crear esta pantomima llamada, ¿cómo se llama? El Ocumba, ¿no? Lo El cumple, sí. ataque en Ocumba, ¿no es cierto? La rebelión de Ocumba, no sé cómo le llamaron, con unos cuantos gatos, ¿no? Solamente para distraer la opinión pública de lo que en este momento estaba haciendo Fujimori y Montesinos, ¿no? O sea, fue un alfil de estos señores y ahora se pinta pues de muy revolucionario, ¿no? Entonces, este sujeto, que de verdad no debería darnos miedo o temor, porque se trata pues de una persona que no está en sus cabales, el temor que existe realmente es por quienes lo siguen, ¿no? Por estos troles que ahorita están ahí comentando, ¿no? Esa gente es la que nos da temor, porque la decisión de estas personas con el hígado, ¿es cierto?, con el rencor, con odio, son los que después nos llevan al barranco. Y ya lo hemos visto cuando se eligió al señor Pedro Castillo, ¿no? Estábamos yendo completamente al barranco. Y esta misma gente que no aprende, ¿no?, ahora nos quiere llevar al barranco otra vez, eligiendo a un personaje tan nefasto como Antauro Humala. Sí, Alejandro. Creo que mañana también se tienen en el Pleno va a haber el tema de la Junta Nacional de Justicia, me parece. Sí, pero mañana no se va a ver la Junta Nacional de Justicia, se va a ver todavía la próxima semana. Vamos a ver este tema que también me parece importante. Algunos dicen que en realidad los antidemocráticos somos nosotros, como que si la democracia se tratara de tolerar que los funcionarios públicos hagan lo que le da la gana, ¿no? Claro, de Claro. esos siempre estuvieron acostumbrados los caviares, pues los caviares eran dueños del país, ¿no? Ellos hacían y deshacían como a su gusto, a su paciencia, ¿no? Se creían pues que el Perú era su chacra, ¿no es cierto? Pero cuando llega un poder del Estado con todas sus limitaciones, con todas sus quejas, con todas sus denuncias, pero a comenzar a fiscalizar al menos las actuaciones de los otros funcionarios, ahí todo el mundo dice que esto es antidemocrático, que se trata de una dictadura congresal, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ¿qué es lo que quieren?
que la Junta Nacional de Justicia haga lo que le da la gana, que el Ministerio Público haga lo que le da la gana, que las otras entidades violen la Constitución flagrantemente. Y nosotros, calladito, bien, gracias. Eso es lo que quieren. Esa es la democracia con la que sueñan. Eso no es democracia. Esto es tolerar Pero la violación y la infracción constitucional de otros órganos del Estado. Para justamente salvaguardar la democracia y la institucionalidad, tenemos que sancionar a aquellos que se transmitan o que actúan al margen de la ley. pero es una constante, ¿no crees que siempre se pasa en la Constitución por el lado? O sea, me acuerdo que Vizcarra con temas inconstitucionales también ha hecho un montón de cosas que van en contra de la Constitución. Hay muchos funcionarios que lo hacen y hay mucha... Y recién, Mi pregunta es esa, ¿no? ¿Cómo podemos evitar esto, tal vez, ¿no? bueno, con un control político y una fiscalización bastante severa, ¿no? O sea, el Congreso siempre ha sido atacado, ¿no? Vituperiado, porque justamente es la única institución que puede fiscalizar a todos los funcionarios públicos, ¿no es cierto? Entonces, el objetivo siempre ha sido desprestigiar el Congreso. Ahora, no digo que no hay quienes hacen méritos para eso, por supuesto, en el Congreso hay 130 voluntades completamente distintas una de la otra, cada uno con intereses distintos, ¿no? Algunos más despreciables que otros, otros más honorables que otros. Hay de todo en el Congreso, ¿no es cierto? Pero es la institución llamada a fiscalizar a los altos funcionarios. Y eso es lo que no les gusta, la fiscalización, ¿no es cierto? Cuando estaba Vizcarra en el poder, vituperiaron al Congreso, dilapidaron al Congreso porque lo fiscalizaba. Ahora ya sabemos por qué sucedía todo eso, porque el hombre pues compraba los medios de comunicación, porque el hombre estaba metido en actos terribles de corrupción que hoy lo tienen con un pie adentro de la cárcel, ¿no? Claro, y esto no deja ninguna lección, es decir, la gente sigue avalando que los funcionarios hagan lo que les da la gana y después se quejan de la corrupción, que es lo más chistoso, ¿no? Todo el mundo nos quejamos de la corrupción, pero cuando vemos a una institución que está fiscalizando, no, ellos son los malos, el presidente es el bueno. Esto tiene que acabar definitivamente. Así es, Alejandro. Bueno, no te quiero quitar mucho tiempo, solamente creo que 20 minutos podías otorgarme. Bueno, Muchas gracias. podemos darle Sí, podemos. sí, unos 10 minutos No más. cuenta vuelvo más. Claro, por supuesto. Perfecto, perfecto. Entonces, ya. Alejandro, una pregunta tal vez, siempre he querido hacerte esta pregunta. Este, es algo más personal. Claro, dale. ¿Cuál es tu orientación política? Muchos me han preguntado, muchos me han dicho que te pregunte eso. Ya. Con mi Si orientación nos podría política. decir tu orientación. Mira, Ujú. yo me considero en lo económico, soy muy afín a las ideas liberales. Soy capitalista por naturaleza, creo en el capitalismo. Entonces, todo lo que signifique la mayor apertura de mercado, yo concuerdo. Claro está que hay niveles, tal vez, ¿no es cierto? Considero que en el Perú, por nuestras características, por nuestra realidad, todavía no estamos en una situación como para aplicar un plan de gobierno a rajatabla, pero sí podemos ir conquistando espacios para poder liberar mucho más el mercado. Yo soy enemigo de la sobreregulación, enemigo de que el Estado esté entrometido en el sector económico y no así donde debería realmente estar, ahí en las poblaciones vulnerables, donde el privado no llega, donde no hay servicio de agua, de luz, donde no hay infraestructura, donde no hay carretera, ¿no es cierto? Ahí tú no ves al Estado, pero lo ves bien metido en los sectores de producción, donde ya los particulares han entendido cómo funciona la regla de juego, ¿no es cierto? Entonces, ahí se está haciendo un mal uso de nuestros recursos. Entonces, eso es en el tema económico. En lo social soy conservador, ¿no? Creo en el tejido social, creo que el desarrollo económico viene de la mano de un tejido social fuerte, ¿no? Creo en la institucionalidad de la familia, en el respeto de la vida humana desde su concepción. Así que me considero en ese sentido conservador, soy soberanista, es decir, defiendo los valores patrióticos tradicionales de mi país, estoy en contra de la intromisión extranjera, aquella agenda que se quiere imponer desde otros lados, de autoridades que jamás hemos elegido y que quieren decidir por nosotros, ¿no es cierto? En ese sentido, más o menos tengo esa línea, ¿no? No podría decirte que soy liberal o que soy 100% conservador o que soy, no sé, pues social cristiano, porque
Creo que ahí en la vida uno aprende Matices, hay matices. que de cada cosita tú puedes chapar a efectos de que lo puedas plasmar en la realidad. Pero si hay un rumbo que adoptar es por mayor apertura, mayor libertad, la reducción del Estado y, digamos, optar por un mercado mucho más abierto, ¿no? ¿Cuánto reducirías el Estado teniendo en cuenta que hoy en día tenemos casi 21 ministerios, si es que se aprueba el de tecnología y el de acuicultura y pesquería? No, yo creo que deberíamos empezar reduciendo por lo menos 9 ministerios, deberíamos tener hasta, para empezar, 10 ministerios, ¿no? Como para empezar. La sobreregulación es lo que mata el emprendimiento y fomenta la corrupción. Entonces, igual pasa por el Congreso. O sea, si se redujera eh, el Ejecutivo, el Estado, ¿no es cierto? Empezando por el gobierno, también se va a reducir considerablemente las potestades del Congreso, ¿no? Porque yo intentaba, te cuento, presentar un proyecto de ley para reducir el número de comisiones ordinarias en el Congreso, pero me di cuenta que cada uno de ellos, digamos, es la par de un ministerio. Entonces, no Así es. puedes tú eliminar una comisión ordinaria si es que existe el ministerio, porque no, ¿cómo se controla? ¿No es cierto? Entonces, mientras el Estado sea grande, las comisiones en el Congreso también van a ser grandes. Entonces, pasa por la reducción primero del Estado y luego las demás competencias también van a ir reduciéndose, ¿no? Claro. Y el tema de la bicameralidad, porque yo he tenido mucha cercanía al Congreso y he visto cómo trabajan las comisiones. Yo particularmente, viendo cómo trabajan las comisiones, me parece una forma correcta de fiscalizar muchas cosas dentro del Estado. Pero hay gente que pide la bicameralidad, por ejemplo, ¿no? Que existe una cámara alta, cámara baja. ¿Qué opinas de eso? Bueno, yo en principio estoy de acuerdo, aunque claro, no considero que sea la panacea, no considero que ya llegando a la bicameralidad el Perú va a cambiar, ¿no? Pero sí, sin duda alguna, podría representar una opción que tal vez nos daría una mayor fiscalización de las leyes que se producen y porque además también representa, y es creo que el punto más fuerte de la bicameralidad, que representa la salvaguarda del principio de separación de poderes, porque a ver, en estos momentos, cuando existe una única Cámara, ¿no es cierto? Cuando el presidente decide disolver el Congreso, ¿no? Bajo las reglas constitucionales, y ya lo hemos vivido en el tiempo de Vizcarra, el Ejecutivo se queda absolutamente solo, ¿no? Y gobierna Claro. por lo menos unos 6, 7 meses solo. Es una cuasi dictadura, pero legal. El Ejecutivo solamente podría disolver la Cámara de los Diputados, más no de los senadores. ¿Se da cuenta? Entonces se salvaguarda el principio de separación y balance de poderes. Entonces creo que por ese lado nos conviene, habida cuenta la polarización política en nuestro país, tener doble cámara. ¿Y tú, Alejandro, postularías a la presidencia por Renovación Popular o estás tal vez por otro partido político? ¿Te piensas quedar ahí? Bueno, mira, es una pregunta que siempre me la hacen y te la agradezco también porque de una otra manera representa para mí un aliciente de saber que hay personas que ven con buenos ojos mi trabajo. Y bueno, lo único que yo puedo decir es que si uno llega a la política es para no salirse corriendo, sino para seguir escalando, ¿no es cierto? A pesar de que la política es ingrata, a pesar de que es un terreno minado, pero si uno se halla y se da cuenta de lo valioso que es servir y no ser servido, entonces uno va a desear siempre seguir creciendo. Y mi aspiración es seguir creciendo. Si es como congresista, a buena hora. Yo todos los días trato de honrar el voto que me han dado. Si se presenta la oportunidad para postular en una plancha presidencial, a buena hora, pero soy consciente que tengo que prepararme muchísimo más, ¿no? Tengo que aprender muchas más cosas. Actualmente estoy terminando una maestría en Derecho Constitucional, quiero empezar otra. Entonces hay que prepararse, hay que ser consciente de la enorme responsabilidad que sería asumir una presidencia o un ministerio. Entonces me estoy preparando, no me roba el sueño ser candidato presidencial. Si se presenta la oportunidad en 2026, obviamente lo voy a querer hacer con mi partido. Si no se presenta la oportunidad, sí desearía seguir en el Congreso de la República, pero finalmente quienes van a decidir eso no soy yo, sino serán los electores, la gente que Claro. decidirá si es que me respalda una vez más
o simplemente me quita su confianza. Así es, Alejandro. Muchas gracias por darme tu tiempo. La verdad que me cayó por sorpresa diciéndome, sí, acepto la entrevista. Pero algo que sí yo puedo rescatar acerca de Alejandro Muñante es que ha combatido fieramente a los progresistas, ¿no? A todas estas leyes que querían poner esta Agenda 2030, ¿no? Y eso sí es rescatable. Y yo sí por eso, ¿verdad? Desde acá te lo digo, te saludo y te agradezco por esa labor que has hecho. Muchísimas gracias por participar en este live y espero próximamente invitarte. Tal vez te importaría tal vez participar en un debate, tal vez te podría No, ¿sí? por supuesto, claro que sí. En el debate uno puede aflorar sus ideas y además el público podría enriquecerse muchísimo para sacar sus propias conclusiones, ¿no? Así que yo te agradezco, Diego, por esta oportunidad y también te felicito por esta ventana. Creo que es importante que gente como tú emprenda en comunicaciones, no tenga el espacio y el tiempo de poder informar a la población, aun cuando vengan mucha gente enfermita, ¿no? A dejar sus insultos, pero lo que no saben ellos es que cuando comentan aquí en tus en vivos, lo que hacen es seguir levantando más tu audiencia, porque los algoritmos de las redes sociales llegan a más gente cuando más personas comentan. Así que agradecerle también a los trolls que comenten y dejan sus saludos y sus insultos, ¿no? Entonces, nada, yo te agradezco muchísimo, espero poder estar contigo en una nueva oportunidad y a seguir trabajando por la vida, por la familia, por la patria y por la libertad. Muchas gracias. Eso. Muchas gracias, Alejandro.